Su búsqueda ya se propagó por todo el mundo. Un personaje mítico de quien pocas veces se ha visto su rostro, pero su nombre resuena en todas las esferas del narcotráfico del planeta, y las autoridades lo catalogan como el verdadero amo y señor de la droga. Son más de 5 décadas traficando alcaloides y al parecer es inmune a la prisión, porque nunca ha sido capturado por las autoridades. Un prófugo de talla internacional y alguien a quien recientemente se le vinculó con grupos criminales ecuatorianos, en donde las autoridades han ofrecido recompensa para contribuir con su captura. Estamos hablando del Padrino, el MZ, el Mayo Zambada, el único narcotraficante con trayectoria y reconocido que nunca ha pisado un penal. Quédate en este video y descubre cómo el Mayo sigue haciendo historia en la criminalidad del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Ismael, el Mayo Zambada, es el máximo líder del cártel de Sinaloa, y a diferencia del Chapo Guzmán, su perfil bajo ha hecho que no lo detengan. Sus negocios no solo están ligados a la cocaína. ¿Cuáles son los antecedentes y cuál es la razón para que el gobierno ecuatoriano lo busque? Pues es importante dar un contexto de lo que es este delincuente, este personaje enigmático de la mafia mexicana y el cártel de Sinaloa. Ismael también se le conoce como el MZ, el M grande y el del quinto mes, y popularmente se le apoda el Mayo Zambada. Nacido en el Álamo, Sinaloa, se involucró en el tráfico de sustancias desde muy niño, pues desde corta edad empezó a trabajar en las plantaciones de opio propias de su tierra. Desde aquí se formó como agricultor, pero sus aspiraciones trascendieron y próximamente en su crecimiento empezó a involucrarse con la parte más lucrativa del negocio. En aquel entonces, los grandes capos eran conocidos como unos comerciantes más, pues el foco de las autoridades no estaba puesto en este comercio y se manejaba un perfil más bajo. Aquellos narcos de los 70 eran hombres peligrosos, pero en ningún momento se presentaban esas guerras tan macabras que se dan en la actualidad. Para estos, los negocios se cobraban con balas y se respetaba la palabra. Sobre esta generación creció Ismael Zambada, y como cualquier otro comerciante de alcaloides terminó vinculándose a un grupo. Nada más y nada menos se involucraría con el cártel de Guadalajara, que era liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, junto a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. El negocio en México funcionaba bajo una jerarquía. Desde aquel entonces se pagaban sobornos y comisiones, los cuales le permitían a los capos tener relaciones con las autoridades y gobernantes de la época. Los enfrentamientos entre los bandos no eran habituales, pues se respetaba el organigrama. Generalmente, las relaciones diplomáticas entre el gobierno y narcos eran dirigidas por el líder del grupo, que como se mencionó anteriormente, se trataba de Félix Gallardo. Las ganancias eran tan exageradas para las cifras de consumidores aumentaron en el principal mercado, los Estados Unidos, y pronto la agencia antidrogas empezaría a percatarse que en el país vecino pasaba algo, porque las autoridades no perseguían mucho a los comerciantes de droga. En vista de eso, delegaron la misión a un agente que se encargaría de investigar a fondo qué pasaba en México. Enrique Camarena, o Kiki Camarena, empezaría su ardua tarea investigativa, pero en medio de su trabajo terminó siendo torturado y acribillado, presuntamente por los líderes del cártel de Guadalajara. Este crimen hizo que las autoridades de los Estados Unidos pusieran los ojos en los miembros del cártel de Guadalajara, y motivados por la violenta muerte de su agente, terminarían encerrando a los principales cabecillas de la organización de Guadalajara. Con eso, se buscaba colocar un precedente a los capos en México, pero dieron un paso a una fragmentación de todo el crimen en México, porque los de Guadalajara solo eran la punta del iceberg de todo el problema del narcotráfico, y pronto saldría a la luz la violencia que se desataría por la ambición de tener el control total del negocio. Ismael Zambada observó la caída de sus colegas y con lo que se vendría, identificó que no podría quedarse aislado. Tomando lectura de la situación, decidió aliarse con un grupo de hombres, y entre ellos, uno que se destacaba por su maldad y codicia. Se trataba de un matón a sueldo que trabajaba para Miguel Ángel Félix. El hombre en mención era Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, pequeño de estatura, grande de mente, por eso se le dio el alias del Chapo. Junto a este hombre construyeron el conocido cártel de Sinaloa,
el Mayo se encargó de fortalecer alianzas con personas influyentes y a manejar las finanzas de la organización. Evidentemente, el Chapo sería quien mostraría su rostro como el capo visible de la organización, mientras que el M Grande se mantenía detrás de las cámaras sin mostrar su imagen. Esto se conoció muchas veces, en donde el Chapo fue catalogado siempre como el capo más sanguinario de la época, y por eso siempre fue el objetivo prioritario de los Estados Unidos. De hecho, el estado de Chicago catalogó a Guzmán como el enemigo número 1 por las cantidades de drogas que ingresaba a esas ciudades, y generalmente era Guzmán quien responsabilizaban de todo. Pero lo cierto es que esta droga generalmente era propiedad de la Federación o Cártel de Sinaloa, y el Mayo también tendría responsabilidad, solo que por su forma de operar y procurar mantenerse en la sombra de la mafia, al estilo de un ajedrecista que solo mueve sus fichas. Pues como ya se sabe, en 1993 el Chapo fue aprehendido en Guatemala y estuvo en prisión todo este tiempo, operando detrás de las rejas. Pero en el 2001 sería Ismael Zambada quien se encargaría de orquestar y financiar la fuga de su aliado. Con el Chapo en las calles de nuevo se daría origen a un sinnúmero de enfrentamientos entre cárteles por el control y dominio de la mayoría de las plazas. Claramente los del Cártel de Sinaloa predominaron en estos conflictos y consiguieron centralizar el poder por unos años. En este punto, también sería el Chapo el sindicado como principal responsable de estas muertes, y a Ismael poco se le vinculaba con estos hechos violentos. Nuevamente las fuerzas del orden aprendería al Chapo, esta vez en el 2014, y el siguiente sería Ismael Zambada. Pero en medio de la búsqueda ardua de las autoridades, el Mayo se encargaría de nuevo de garantizarle el boleto a la libertad a Guzmán. Por medio de un túnel, el Chapo saldría de prisión para emprender un camino a las persecuciones, porque en ese 2015 todas las fuerzas del orden se volcaron a buscar al capo que se había fugado, y nuevamente el Mayo Zambada había pasado a un segundo plano. El tiempo de recreo para los capos pasaría pronto, porque el Chapo sería recapturado en el año 2016 y finalmente extraditado a los Estados Unidos al año siguiente. Con esto nuevamente quedaba en el ojo del huracán el Mayo Zambada, y la persecución se retomaría por aprender al único capo antiguo que no ha estado en una prisión. Recientemente, el gobierno ecuatoriano emitió una lista con los más buscados. Los capos de las mafias fueron divididos en 3 niveles. El primero está el mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y evidentemente ex socio y amigo del Chapo Guzmán. A Zambada no solo lo buscan en Ecuador, sino en Estados Unidos, ya que ha sido señalado como uno de los principales traficantes, no solo de cocaína, sino también lo relacionan con el opioide sintético fentanilo. Zambada tiene 76 años y ha sido acusado de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato y lavado de dinero. Con el Cártel de Sinaloa se dedica al narcotráfico de cocaína, heroínas y metanfetaminas. El Mayo se caracteriza principalmente por mantener un perfil bajo y un enfoque empresarial por encima de la violencia. Además, es uno de los pocos capos de la vieja guardia que, como ya se mencionó, ha evadido siempre la justicia durante toda su carrera criminal. Su astucia fue evidente y notoria desde que era un campesino en Sinaloa y comenzó a trabajar al lado del Cártel de Juárez y posteriormente al vincularse a la organización de Guadalajara en la década de los 80 y 90. Se señala que luego de la muerte del jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, el Señor Mayo creó su propia organización, aprovechando la desaparición del Cártel de Tijuana, que fue aniquilado junto a su amigo y aliado el Chapo Guzmán. Así ganó el control de las rutas a través de Sonora y Baja California. En los últimos años, el Mayo ha sufrido la pérdida de varios de sus miembros más importantes dentro de su círculo más cercano. Las autoridades han arrestado a su hermano, 2 de sus hijos y un sobrino. Sus hijos Ismael Zambada Imperial, alias el Mayito Gordo, y Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, así como su hermano Jesús el Rey Zambada, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos entre 2010 y 2019. Otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue arrestado en Arizona en el 2013 y liberado en el 2018. Todos llegaron a colaborar en diversas medidas con la justicia norteamericana, lo que les garantizó sentencias reducidas y liberaciones tempranas. De hecho, el Rey y el Vicentillo fungieron como testigos en el juicio contra el Chapo en Nueva York en el año 2019, lo que intensificó las rivalidades entre estos antiguos aliados, el Mayo y el Chapo. Algunos analistas sospechan que el Mayo
podría estar ocultándose en el anonimato o incluso retirado, después de aparecer en la portada de la revista investigativa mexicana Procesos en el año 2010. Sin embargo, el Mayo sobrevivió a un ataque en febrero del 2017 que presuntamente fue orquestado por Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, otro de los cabecillas del cártel de Sinaloa. El atentado también estaba dirigido a 2 de los hijos del Chapo, lo que indica la existencia de una lucha interna por el poder tras la captura del capo y su extradición a los Estados Unidos ese año.